Definición y etapas. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, que realizan las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, el cual tiene por objeto realizar la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión. El proceso electoral ordinario se compone de 4 etapas. A. La preparación de la elección. B. La jornada electoral. C. Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Y D. La calificación de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. A. La preparación de las elecciones. La etapa de preparación de la elección inicia con la primera sesión que celebra el Consejo General del Instituto Federal Electoral durante la primera semana de enero del año en el que se realizan las elecciones federales ordinarias y concluye cuando se inicia la jornada electoral. Durante esta primera etapa, las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía llevan a cabo las actividades conducentes a la realización de la jornada electoral. Así, las autoridades electorales realizan la demarcación de la geografía electoral, actualizan el padrón electoral, efectúan el registro de candidaturas, elaboran las boletas y actas electorales, aplican los procedimientos para integrar las mesas directivas de casilla, entre otras actividades. Por su parte, los partidos políticos registran sus plataformas electorales, designan a sus candidatos, presentan sus propuestas políticas a la ciudadanía y desarrollan los actos relativos a las campañas electorales, entre otras acciones. La ciudadanía, en este contexto, actualiza sus datos electorales en los módulos del Registro Federal de Electores, participa en los cursos de capacitación electoral conducentes a la selección de los funcionarios de casilla, escucha y reflexiona acerca de las ofertas político-electorales que ofrecen las distintas organizaciones de partido político y se informan del lugar donde les corresponde votar. Con este marco de referencia, en la primera etapa del proceso electoral se desarrollan las siguientes actividades específicas. Se integran los órganos temporales del Instituto. En enero de 1994 se instalaron los consejos locales y en febrero los consejos distritales del Instituto. Dichos consejos se integran por un presidente, que es el vocal ejecutivo, un secretario, que es el vocal secretario, ambos integrantes de las juntas locales y o distritales ejecutivas respectivamente, 6 consejeros ciudadanos y un representante de cada partido político que participa en el proceso electoral. Los vocales de organización electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica concurren con voz pero sin voto, al igual que el vocal secretario y los representantes de los partidos políticos. Los consejos locales y distritales son los encargados de deliberar y dar dirección a las actividades electorales en las 32 entidades federativas y los 300 distritos uninominales en el país. Se lleva a cabo la actualización del Catálogo General de Electores y del Padrón Electoral. El Instituto Federal Electoral, por medio de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, efectúa anualmente durante 2 meses, sea año electoral o no, una intensa campaña de convocatoria y orientación a los ciudadanos para que acudan a las oficinas del registro con el fin de incorporar al Catálogo General de Electores a los ciudadanos que por diversas razones no lo hubieran hecho antes, y particularmente aquellos mexicanos que hubiesen alcanzado la mayoría de edad. Acudan a los módulos del registro aquellos ciudadanos que requieran actualizar sus datos en caso de que hubieran modificado su domicilio, suspendido sus derechos políticos, extraviado su credencial y otras causas afines. Una vez inscritos en el Catálogo General de Electores, a estos ciudadanos se les inscribe en el padrón electoral y se les entrega su credencial para votar con fotografía, registrándolos al mismo tiempo en las listas nominales de electores, con lo cual están en condiciones de votar. Se realiza el registro de las plataformas electorales y los candidatos. Para otorgar el registro de cualquier candidatura, los partidos políticos deberán presentar previamente la plataforma electoral que sus candidatos divulgarán en las campañas políticas. Este registro se realizó en 1994 ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral durante los últimos 10 días de febrero. Las candidaturas a diputados y senadores se registran por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente. Campañas electorales. Las campañas electorales
Son el conjunto de actividades reglamentadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que llevan a cabo los partidos políticos con el propósito de promover su oferta electoral y buscar obtener el voto de la ciudadanía a su favor. El IFE, a través de sus órganos, el Consejo General y los consejos locales y distritales, tiene la facultad de determinar los topes de gastos de campaña a los que los partidos políticos deben ajustarse en el desarrollo de tales actividades. Por su parte, las juntas locales formulan y presentan ante el Consejo Local para su aprobación el proyecto de tope máximo de gastos que pueden erogar los partidos políticos en las campañas de cada fórmula de candidatos a senadores de su entidad federativa. Cada junta local suma las cantidades que se hayan fijado como tope de gastos de campaña para cada uno de los distritos en que se divida la entidad federativa. Por otra parte, las juntas distritales ejecutivas del Distrito Federal determinan los topes de gastos de campaña para cada uno de los distritos electorales uninominales en que habrá de elegirse un representante de la Asamblea del Distrito Federal, aplicando las normas que establece el COFIPE para las elecciones de diputados federales. Las campañas electorales dieron inicio en la fecha en que los candidatos obtuvieron el registro oficial de sus candidaturas y terminarán 3 días antes de las elecciones. Ubicación de casillas electorales. Para ubicar las casillas debe vigilarse que el lugar seleccionado reúna las condiciones idóneas, tales como ser de fácil y libre acceso para los electores. Propicie la instalación de los canceles para asegurar el secreto del voto. No ser casa habitada por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales, ni por candidatos registrados en la elección de que se trate. No ser establecimientos fabriles, locales destinados al culto religioso, ni locales de partidos políticos. No ser cantinas, centros de vicio o similares. En este sentido, para la ubicación e instalación de las casillas, se considera como lugares adecuados las escuelas o las oficinas públicas, por citar algunos ejemplos. Integración de las mesas directivas de casilla. Las mesas directivas de casilla son, por mandato constitucional, los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y hacer el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en las que se dividen los 300 distritos uninominales. Las mesas directivas de casilla, como autoridad electoral, tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. Cada mesa se integra por un presidente, un secretario y 2 escrutadores. Para cada cargo hay un propietario con su respectivo suplente, es decir, 8 ciudadanos. Su designación corresponde a los consejos y a las juntas distritales ejecutivas a partir de un proceso de selección. En abril de 1994, comenzó el proceso de integración de las mesas directivas de casilla. Es en este mes cuando las juntas distritales ejecutivas realizaron un sorteo público del 15% de los ciudadanos que integran las listas nominales de electores en cada sección electoral, a fin de impartirles cursos de capacitación durante el mes de mayo y evaluarlos con apego a los requisitos legales para posteriormente, en el mes de junio, obtener en definitiva, a través de un segundo sorteo que tomó como base una letra del alfabeto y que se aplica al apellido paterno de los ciudadanos capacitados, una relación de los funcionarios que habrán de integrar las mesas directivas de casilla. Registro de representantes de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen el derecho, hasta 13 días antes de la elección, de registrar ante los consejos distritales los nombramientos de 2 representantes propietarios y un suplente ante cada mesa directiva de casilla, así como a un representante general por cada 10 casillas urbanas o a 1 por cada 5 casillas rurales. Los representantes de partidos políticos ante las casillas desempeñan una labor de vigilancia. Participarán durante la jornada electoral desde la instalación de la casilla hasta la entrega de los paquetes electorales a los consejos distritales correspondientes. Asimismo, los representantes generales podrán coadyuvar en las funciones de sus representantes y los auxiliarán en el ejercicio de sus derechos. Documentación y materiales electorales. En la etapa de preparación de las elecciones, se imprimieron las boletas electorales con talón foliado para cada elección. Las actas y los instructivos electorales se prepararon en líquido indeleble, así como los canceles, las urnas y los avisos que identifican a la casilla, entre otros documentos y materiales. Los presidentes de los consejos distritales son los encargados de entregar estos materiales a los presidentes de cada mesa directiva contra recibo detallado entre el 15 y el 19 de agosto.
B. La jornada electoral. La jornada electoral es el día en que los ciudadanos de todo el país que tienen su credencial para votar con fotografía acuden a las casillas electorales para depositar su voto y elegir a los representantes populares que habrán de gobernar en los siguientes años. La jornada electoral se inicia a las 8 horas del tercer domingo de agosto y termina formalmente cuando se hace la remisión de la documentación, los expedientes y los paquetes electorales a los consejos distritales. Para 1994, la jornada electoral se realizará el 21 de agosto. Durante la jornada electoral ocurrirán las siguientes actividades. Instalación y apertura de la casilla. Los miembros de la mesa directiva de casilla o sus suplentes, en presencia de los representantes de los partidos políticos que concurran, procederán a instalar la casilla y deberán permanecer en ella hasta su clausura. En este acto, deberá llenarse el apartado de instalación de casilla del acta de la jornada electoral, mismo que será firmado por todos y cada uno de los funcionarios de casilla y representantes de los partidos políticos. Recepción de la votación. El presidente de la mesa directiva de casilla anunciará el inicio de la votación. Los electores votarán en el orden en el que se presenten, debiendo exhibir su credencial para votar con fotografía. Una vez identificado el elector por el presidente de la casilla y comprobado que aparece en la lista nominal de electores por el secretario de la misma, se le entregarán las boletas correspondientes para que vote. Acto segundo, el elector deberá marcar sus boletas, utilizando el cancel que le permite con plena libertad y en secreto ejercer su derecho al voto, así como doblar las boletas y depositarlas en la urna de la elección correspondiente. Después de que el ciudadano haya votado, el secretario de la casilla anotará en la lista nominal de electores la palabra votó. Procederá a marcar su credencial en el recuadro correspondiente a la elección federal de 94. Le aplicará en el pulgar derecho líquido indeleble, tanto en la yema como en la piel que rodea la uña, cutícula, como signo distintivo de que ya votó, y le devolverá su credencial. Cierre de la votación. La votación se cierra a las 18 horas, aunque puede cerrarse antes, siempre y cuando hayan votado todos los ciudadanos anotados en la lista nominal correspondiente, o después de esta hora, si aún hubiese electores formados esperando turno para votar. Una vez que voten todos los electores, el presidente de la mesa directiva de la casilla procederá a declarar cerrada la votación. Acto seguido, el secretario de la casilla procederá a llenar el apartado correspondiente al cierre de votación del acta de la jornada electoral, el cual deberá ser firmado por los funcionarios y representantes de los partidos políticos. Escrutinio y cómputo en la casilla. En esta actividad, el secretario de la casilla cuenta las boletas sobrantes y las inutiliza por medio de 2 rayas diagonales hechas con tinta, guardándolas en un sobre especial y anotando en el exterior del mismo el número de boletas que contiene. Posteriormente, revisa que el total de boletas utilizadas más el total de boletas inutilizadas coincida con el total de boletas entregadas a la casilla. Escrutar quiere decir sacar de las urnas las boletas depositadas para separar aquellas que contienen votos válidos y votos nulos. Estas actividades son realizadas por los funcionarios de casilla en presencia de los representantes de los partidos políticos y los observadores electorales. Computar significa definir la cantidad de votos que cada partido político obtiene en cada una de las elecciones correspondientes. El conteo de los votos se efectúa en el siguiente orden: primero para diputados, después para senadores y presidente de la República. En el caso del Distrito Federal, al final se contabilizan los votos para representantes a la Asamblea. Integración de expedientes de casilla. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones, se levantan las actas correspondientes de cada elección, las que deberán firmar los funcionarios de casilla y los representantes de los partidos políticos que estén presentes. Posteriormente, con la documentación correspondiente, se integran los expedientes de casilla que conformarán el paquete electoral, así como el sobre café con letras blancas que dice PREP, mismo que se refiere al programa de resultados electorales preliminares y que no debe introducirse en el paquete electoral. Este habrá de entregarse en el Consejo Distrital respectivo. Publicación de resultados y clausura de la casilla. Concluido el escrutinio y cómputo, el presidente de la mesa directiva de casilla fijará un aviso en un lugar visible en el exterior de la misma con los resultados de cada una de las elecciones. Este aviso será firmado por el presidente de la casilla y los representantes de los partidos políticos que lo deseen.
Remisión del paquete electoral y los expedientes de casilla al Consejo Distrital. Una vez clausurada la casilla, el presidente de la misma, bajo su responsabilidad y en compañía de los representantes de los partidos políticos, hará llegar al Consejo Distrital el paquete electoral y los expedientes de casilla dentro de los plazos establecidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. C. Resultados y declaración de validez de las elecciones. La tercera etapa del proceso electoral inicia con la recepción de los expedientes y paquetes electorales en los consejos distritales y concluye con los cómputos de las elecciones y las declaraciones de validez que realizan los consejos del Instituto Federal Electoral o con las resoluciones que, en su caso, emitan las salas del Tribunal Federal Electoral. Entre las actividades más sobresalientes que tienen lugar en esta etapa pueden mencionarse la recepción de los paquetes electorales, la emisión de la información preliminar de los resultados electorales procedente de los consejos distritales, los cómputos de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa, de senadores, de presidente de la República y, en el caso del Distrito Federal, de representantes de la Asamblea. Recepción de paquetes. Los paquetes electorales son entregados por los presidentes de las mesas directivas de casilla, los funcionarios y representantes de partidos políticos que los acompañen, a los presidentes de los consejos distritales o al personal autorizado, quienes extenderán un recibo señalando la hora en que fueron recibidos. El funcionario de casilla hará entrega del sobre café con letras blancas que dice PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares, que contiene la primera copia de las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, al personal uniformado con una casaca color café y una gorra blanca, ambos con las iniciales PREP. En el remoto caso de no encontrar al personal del PREP en la fila del Consejo Distrital, podrá entregarse el sobre café en el módulo de acopio correspondiente, situado en el mismo edificio o en un lugar muy cercano al Consejo Distrital. Este módulo se encontrará debidamente identificado con las iniciales PREP. Información preliminar de los resultados emitidos por los consejos distritales. El presidente del Consejo Distrital o los funcionarios electorales designados recibirán las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas y de inmediato darán lectura en voz alta del resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma correspondiente para informar a la Dirección General del Instituto. Difusión de resultados preliminares y tendencias electorales. El director general del Instituto Federal Electoral está facultado para establecer un mecanismo de difusión inmediata al Consejo General de los resultados preliminares de las elecciones que se realicen. A este mecanismo tienen acceso permanente los representantes de los partidos políticos y consejeros del Consejo General. Asimismo, el director general tiene la facultad de ordenar la realización de estudios orientados a conocer las tendencias electorales, los cuales podrán ser difundidos el día de la jornada previo acuerdo del Consejo General. Cómputos de las elecciones, emisión de las declaratorias de validez y expedición de las constancias de las elecciones. La parte central de la tercera etapa del proceso electoral es precisamente la realización de los cómputos de las distintas elecciones efectuadas, es decir, de diputados por ambos principios, de senadores, de presidente de los Estados Unidos mexicanos y, en el caso del Distrito Federal, de los miembros de la Asamblea de Representantes. Posteriormente, las autoridades competentes emitirán la declaratoria de validez de cada elección y expedirán, en su caso, las constancias respectivas. Asimismo, en esta etapa, el Tribunal Federal Electoral resolverá los casos de los candidatos cuya elección hubiese sido impugnada. Los cómputos distritales de las elecciones se realizarán en primer término en los 300 distritos electorales uninominales, el miércoles siguiente al día de la elección. Los cómputos se efectuarán de la siguiente forma. Primero, la elección presidencial, enseguida, la de diputados federales, la de senadores, y en el caso del Distrito Federal, se realizará el cómputo de la elección de miembros de la Asamblea de Representantes. Asimismo, los consejos distritales emitirán la declaratoria de validez de la elección de diputados y asambleístas, ambos por el principio de mayoría relativa, y expedirán las constancias de mayoría a la fórmula de los candidatos ganadores. Una vez terminado el cómputo, los presidentes de los consejos distritales fijarán en el exterior de sus locales los resultados de cada elección. El Consejo General del Instituto Federal Electoral
Con fundamento en el artículo 54 constitucional y los artículos 12 al 18 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, procederá a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. El presidente del Consejo General expedirá a cada partido político las constancias de asignación proporcional, de lo que informará a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados. En segundo lugar, los cómputos de entidad federativa de la elección de senadores se realizarán en los 32 consejos locales ubicados, uno en cada entidad federativa, el domingo siguiente al día de la elección. Se efectuará la suma de los resultados de los cómputos distritales a fin de determinar los totales de la entidad para la elección de senadores, para que posteriormente se proceda a emitir la declaratoria de validez y la entrega de las constancias de mayoría y de asignación a aquellos candidatos favorecidos por el voto popular. Acto seguido, los presidentes de los consejos locales deberán de publicar en el exterior de sus locales los resultados de la elección de senadores y remitir al Tribunal Federal Electoral los expedientes de las elecciones respectivas que hubiesen sido impugnadas. Posteriormente, el Consejo Local del Distrito Federal, con base en el cómputo de la circunscripción plurinominal del Distrito Federal, procederá a la asignación de miembros de la Asamblea de Representantes electos por el principio de representación proporcional. D. Cómputo y calificación de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. En la cuarta etapa del proceso electoral se lleva a cabo el cómputo y la calificación de la elección presidencial. El resultado final del cómputo de esta elección se realizará a partir de la sumatoria de los cómputos de los 300 distritos uninominales en lo concerniente a la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión calificará y hará el cómputo total de los votos emitidos en todo el país de la elección de presidente, para lo cual se erigirá en colegio electoral, a fin de declarar electo presidente de los Estados Unidos mexicanos al candidato que hubiese obtenido la mayoría de votos. La declaración relativa a la calificación de la elección presidencial deberá emitirse el 15 de noviembre de 1994. La resolución de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es definitiva e inatacable. El proceso electoral visto de una manera integral. Cada etapa del proceso electoral permite dar certeza a los actores involucrados sobre los derechos, obligaciones y responsabilidades que cada uno de ellos debe desempeñar como parte fundamental del mismo. En este sentido, y con el propósito de garantizar el desarrollo adecuado de cada una de las etapas del proceso electoral y en atención al principio de definitividad que rige en cada una de estas etapas, o el director general del IFE o los vocales ejecutivos de las juntas locales y o distritales ejecutivas podrán difundir por los medios que estimen pertinentes la preclusión de cada una de las etapas o fases del proceso electoral. En este contexto, el término preclusión se entiende como el factor de seguridad jurídica que consiste en la pérdida o extinción de un derecho, en este caso, del derecho de impugnación, por virtud de la no realización de algún acto dentro de una de las etapas establecidas en el proceso electoral. Con la preclusión de cada etapa, se fortalece el principio de definitividad del proceso electoral.